Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 7, Batalla imposible. Parte 1. Roar. Los aullidos del jabalí resonaban en todo el campo de batalla. Usando las palabras de hechizo que golpean violentamente para fortalecerse a sí misma y su dragón montado, Erika comenzó su asalto como un caballero dragón sagrado. Ena también convocó a Mano Murakumo no Tsurugi, haciendo una reaparición como la usuaria de la espada divina. Los enemigos eran 3 bestias divinas buososos. Sin embargo, su diosa Artio no estaba actualmente por su lado. Al ver la situación ventajosa a su lado, Godou asintió en gran medida. Godou-san, finalmente te recuperaste. Entonces deberíamos ir. Hay que apoyar a Erika y Seisui Nena. Naturalmente, las dos chicas corriendo sobre él fueron Yuri y Liliana. Godou descubrió que el caballero de cabello plateado estaba sosteniendo una bolsa delgada de 30 por 20 centímetros de tamaño. Parecía bastante pesada. ¿Qué es eso? Autorizada para solo un uso. Una sola carta de triunfo. Pero incluso en una batalla contra las bestias o dioses divinos, seguramente será eficaz. Aunque la respuesta de Liliana solo sirvió para despertar la curiosidad de Godou, no había tiempo para charlar. Dado que llegar al fondo del asunto no era esencial, Godou volvió a otros temas en su lugar. Así que, mientras todavía Artio está sellada, Erika y Seisuin pueden ganar fácilmente por su cuenta, hay que hacer otra cosa en primer lugar. Por supuesto, te ayudaré. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer? Quiero pedirles a las dos que me digan lo que saben acerca de Artio. Debido a que ella debe de volver pronto, esto sigue siendo necesario. Entonces hay una cosa más. Godou respondió a la pregunta de Yuri con calma. Mi cuerpo todavía se siente pesado, por lo que quiero usar la magia para curarla. La misma de siempre. También creo que es bastante malo para mí estar preocupado de eso todo el tiempo, Marilla y Liliana. Lo siento mucho que esté imponiendo mi solicitud voluntaria en ustedes otra vez. Pero muy pronto, voy a tener que luchar. Pronto, la batalla contra Don y Artio comenzaría. No había nada más importante. Las preparaciones de batalla debían ser completadas con rapidez. Teniendo estos pensamientos, Godou habló con honestidad e inclinó la cabeza. Así que esa es la situación. ¿Me ayudan? Kakusanagi Godou. Ayudar de por sí no es un problema en absoluto. Es esta tarea por nosotras, solicitarla a las dos, ¿qué cosa en la tierra es? Exactamente lo que significan las palabras. ¿Acaso me expresé mal? Me refiero a tener a las dos juntas aplicando cosas como magia en mí. Godou miraba directamente a las dos muchachas sorprendidas. No me gusta tener que elegir solo a una sobre la otra entre ustedes dos. Dado que ambas están presentes, si he de solicitar este tipo de cosas. Quiero pedírselo a las dos juntas. Estás diciendo cosas tan extravagantes con un rostro serio. Ese sí. Godou-san, es demasiado indecente. Pero por ahora, no que esto ya ha sucedido varias veces. Allí estaban los tiempos antes de las batallas contra el gran sabio igualando el cielo o Lancelot. Naturalmente, Godou también recordaba claramente el ritual habitual llevado a cabo con Erika y Ena juntos recientemente. Yuri y Liliana probablemente recordaron lo mismo. Sus caras de repente se pusieron rojas. De cualquier manera, Godou-san aquí no es de sano juicio, no es así. Estoy de acuerdo. Tal vez en este momento, debido a la forma imprudente que recuperaste tu cuerpo, incluso tu mente se ha vuelto extraña. Las chicas comentaron una tras otra. Sin embargo, Godou negó con la cabeza. No, en realidad es todo lo contrario. En este momento, me siento como si hubiera vuelto a mi estado original mental, o dicho de otra manera, volver al origen. O quizás debería decir que he llegado a comprender la importancia de ser uno mismo. En cualquier caso, esa es la sensación. Esto fue probablemente influenciado por la forma en que se hizo deliberadamente dar cuenta fuertemente sobre hacer lo mismo de siempre durante la batalla contra los osos gigantes. Por otra parte, una gran cantidad de poder mágico estaba actualmente hirviendo sobre el cuerpo de Godou en este momento. Por último, había recuperado su fuente de alimentación. Esto proporcionaría la máxima rectificación del cuerpo y la mente, así como sus procesos de pensamiento activados. Decir que funcionó sería un poco impreciso. Sin impurezas innecesarias, el yo puro afinado hasta niveles sin precedentes, eso es lo que siento por mi actual estado de ser. En realidad, se puede ver que estoy siendo el mismo de siempre, ¿verdad? De hecho, no parece que hayas perdido tu presencia de ánimo.
En comparación con el momento en que Godot estaba en un alboroto debido a la maldición de Lancelot, actualmente estaba más cerca de los tiempos cuando se invocaba la encarnación del joven, disipada toda la ambivalencia para alcanzar un estado de lucidez serena. Junto a Liliana, quien estaba encogida, Yuri suspiró profundamente. Por supuesto, entiendo esto también, Godot-san, pero si esta realmente es tu verdadera naturaleza, despojada de toda pretensión, entonces estás totalmente incurable. Creo que se trata de una disposición no diferente de un bruto diabólico. Lo siento. Tienes toda la razón en este punto, Marilla. No tengo palabras para refutarlo. Siendo así, a pesar de conocerlo plenamente en tu corazón, que es donde eres incurable, Godot-san. Yuri susurró con severidad mientras que venía hacia el lado de Godot. Entonces, inclinando la cabeza con timidez, murmuró en una voz tan baja que era casi inaudible. Ese, sin embargo, ya hecho una promesa con ese tipo de persona que lo siguiera para siempre. A pesar de castigar fuertemente las faltas de Kusanagi Godot, ella también aceptó plenamente todo lo relacionado con él. Esta fue la chica llamada Marilla Yuri. Godot no pudo evitar su abrazo en sus brazos. A pesar de aceptar su comportamiento poco violento, la frágil Yamato Nadeshiko ligeramente empujó con sus brazos para resistir como si tratara de oponerse a sus cuerpos de presión íntimamente juntos. No, Godot-san. No has dicho que estás solicitándolo a las dos. Marilla Yuri. En realidad estás planeando aceptar la sugerencia de Kusanagi Godot. Debido a que no se puede evitar. En los brazos de Godot, la Himemiko suspiró en voz baja. Liliana-san, debes saberlo ya. Godot-san es el tipo que va hasta el final una vez que toma la decisión, incluso hasta el punto de luchar contra dioses obstinadamente. Marilla, lo siento si esa es la clase de hombre que tienes que seguir. Godot-san, no todavía. Godot acercó tiernamente el rostro de Yuri y selló sus labios. Resistiendo este abrazo, se armó de fuerza en los brazos de nuevo, tratando de empujar a Godot lejos. Sin embargo, sus labios suavemente aceptaron la boca del patán. La lengua de Yuri chasqueó mientras que chupó la lengua insertada de Godot. En respuesta, Godot susurró, Marilla. Con el éxtasis escrito en su cara, Yuri asintió. Aún me estás dirigiendo de ese modo, incluso en este tipo de situación. No te lo dije ya. Mari Yuri. Aquí estoy. Después de que él llamó por su nombre, Yuri respondió con suaves susurros, llenos de felicidad, acompañada por la respiración en estado de embriaguez. Entonces, Godot y Yuri volvieron sus miradas hacia el caballero de cabellos plateados. Siempre puritana, Liliana Crankar estaba soportando las miradas con una expresión de preocupación. Luego volvió una mirada significativa. No solo Marilla Yuri, sino que también soy alguien que necesita. En aras de luchar contra la diosa. Esto es evidente. Tú también eres alguien que necesito. Ayudar a Godot-san por mi cuenta sería difícil, después de todo un poco. Se produjo un estado de ánimo compartido entre los tres. Con paso vacilante, Liliana se acercó a los otros dos. Entonces, de repente, ella besó apasionadamente. Abrazando la cabeza de Godot con fuerza, ella procedió a darle un beso directamente. Sus labios, hermosos como los de una hada, fueron aspirados de forma audible en los labios de Godot. Después de lamer los labios de Godot por un tiempo, Liliana insertó la lengua en su boca en busca de su lengua. Una vez que encontró su destino, ella valientemente luchó junto con ellos. Como si tratara de compensar los minutos perdidos debido a la demora, su fervor era bastante intenso. Me quedaré siempre a su lado. A medida que soy su caballero. A medida que su mujer, voy a responder sus peticiones no importa lo poco razonable. Por lo tanto, déjeme tan solo. Liliana. Me quedaré a tu lado. Así que los tres. Al ver a Yuri decir eso en voz baja cerca de su cara, Godot dejó de besar a Liliana por ahora y chupó los labios de la Himemiko en su lugar. Este beso continuó durante mucho tiempo, su saliva se mezcló entre sí, con las membranas mucosas haciendo armoniosamente contacto mutuo. Cuando Godot abrió la boca para un cambio de aire, se convirtió en el turno de Liliana para besar. Los labios del caballero aspiraron los labios del señor, retorciéndose como si disfrutaran de las sensaciones. Aunque sé qué decir, esto es muy apropiado. Mi corazón está golpeando sin parar. Liliana susurró en voz baja. Luego, con el fervor del caballero, ella buscó con avidez los labios de Godot antes de liberar su boca. Al ver a Liliana jadear y respirar con satisfacción, esta vez fue el turno de Yuri para acercar su cara, con atención recibiendo los labios de Godot que se acercaban para besarle. Entonces Liliana plantó un beso ligero en el lóbulo de la oreja de Godot. Esto inspiró a Godot con un sentido de travesura y enterró su rostro bajo la barbilla de Yuri, dejando que su lengua y sus labios se deslizaran sobre el pálido cuello de la Himemiko. MMM. MMMMM. El cuerpo de Yuri se estremeció y se desmayó mientras que un gemido se filtró. Entonces, el trío se enfrentó de nuevo con Liliana y Yuri turnándose para ofrecer sus labios a Godot. No solo eso, sino que las dos chicas también aspiraron los labios de Godot juntas, lamiendo con un tierno afecto.
En el momento en que se dio cuenta, la sensación de letargo que pesaba sobre el cuerpo de Godot en los últimos días ya había desaparecido. Las dos chicas habían aplicado magia curativa a él. Finalmente, su cuerpo fue recuperado por completo. Mientras que daba los besos, el caballero de cabellos plateados le habló a Godot mientras asentía. Prácticamente todas las leyendas relativas a la diosa llamada Artio se perdieron en el momento de la era moderna. A pesar de ello, teniendo en cuenta eso, fueron capaces de ver algo, ¿verdad? Es cierto, pero esto es inaceptable, Godot-san. Y pensar que estás confiando en el poder de la visión espíritu de esta manera. Por otro lado, con besos acompañados de reprimendas, Yuri estaba hablando. Debido a que es algo que con frecuencia no se ve tan bien. Debido a la buena fortuna de esta vez, yo fui capaz de ver a la diosa que posee el cuerpo de Sir Salvatore, por lo tanto, detecté varias cosas. Yo también, las arreglé para ver apenas un par de cosas. Por favor, haz uso de ello. A veces tomando turnos, a veces simultáneamente, las dos chicas besaron los labios de Godot. Acompañado por tal comportamiento, una vasta cantidad de información también fluyó en el cuerpo de Godot, al mismo tiempo, con respecto a la diosa con el nombre de Oso, así como a su hijo. Con la sensación de las palabras hechizo de la espada completada, Godot apretó el puño con fuerza. Entonces, se escucharon los aullidos violentos de una bestia divina. ¡Roar! El llanto de un jabalí gigantesco de tono negro. Volviendo su mirada sobre él, Godot encontró a las tres bestias divinas búhos osos tendidos en el suelo, con sus cuerpos derrumbados en polvo, convirtiéndose poco a poco en arena. Como era de esperar, las bestias divinas no podían competir con el jabalí, más Erika y hiena. Después de haber logrado la victoria gloriosa y completar su misión, el jabalí rugió y desapareció. Luego el perosaurio de Uldin descendió del cielo. El que montaba en el lomo del perosaurio era Erika con las riendas en la mano mientras que Ena estaba sentada detrás de ella. Está aquí como yo pensaba, Godot. Su Majestad. Ena lo ha echado mucho de menos. Después de saltar desde el perosaurio aterrizado, Erika y Ena al instante pasaron por encima de solo estar en shock. Originalmente siendo dejadas atrás en la era moderna, Yuri y Liliana ahora estaban al lado Kusanagi y Godot. Por otra parte, las dos estaban emitiendo aires inusuales mientras que se pegaban íntimamente a Godot. Entonces Ena finalmente habló en un tono de voz con problemas. ¿Por qué Yuri y Liliana-san están aquí? Por cierto, ¿qué están haciendo los tres? ¿Qué sería lo más apropiado decir en este momento? Ena-san. Esto es, por supuesto, el ritual de costumbre. Erika. Lo hice en aras de ayudar a Kusanagi Godot, así que simplemente estoy haciendo lo que es perfectamente natural y... Tres de las chicas de su entorno estaban en pánico. Solo Godot en el medio se mantuvo en calma y compuesto. Erika suspiró profundamente y se acercó con determinación. Godot. No importa la hora o lugar, realmente eres alguien que siempre supera mis expectativas. Con esto, ahora entiendo por completo. No puedo creer que incluso convocaras a Lily y Yuri, quienes no deberían estar aquí, para complacer el placer o lo que sea. Bueno, hay muchas circunstancias de nuestro lado también. Vaya, ¿no es bastante tranquilo? ¿Ha sido raro de algún tipo de maldición de nuevo? No, tú has cambiado de repente tu actitud y comenzaste a hacer frente a tu corazón interior con honestidad. Puedes decirlo. Por supuesto. Soy la chica que siempre se ha mantenido por tu lado derecho. No puedo creer que hayas hecho esto sin mi permiso. Es verdaderamente imperdonable. Sin embargo, después de hacer una fuerte afirmación, Erika de repente se quedó sin habla. Rodeado del abrazo de Yuri y Liliana, Godot le tendió la mano a Erika, causando que la belleza rubia frunciera el ceño. Sin embargo, todavía tomó su mano y se acercó. Por último, enfrentándose cara a cara con Godot, Erika murmuró levemente indignada. Después de todo, Ena-san y yo hemos estado juntas con Godot durante la última mitad de un mes, así que no estamos en posición de criticar. Ya veo. O tal vez, las cosas en esta área van de acuerdo a tus planes. Por supuesto que no. No soy lo suficientemente inteligente como para llevar a cabo este tipo de cosas. Parece que sí. No solo puedes hacer las cosas a tu gusto, sino que también eres muy hábil para pedirnos a nosotras alrededor. Esa es la clase de talento que Kusanagi Godot posee. En verdad imperdonable como persona. Entonces, ¿qué tipo de magia necesitas? Como era de esperar, el conocimiento acerca de Artio no es así. Incluyendo en eso, también mi estado imperfecto de salud. O bien, en el momento en que se dio cuenta, Erika ya se había acercado aún más cerca de Yuri y Liliana. Durante la conversación, se había acercado gradualmente y ahora estaba lo suficientemente cerca del punto de estar justo enfrente de los ojos y la nariz de Godot. Acariciando la cara de Godot suavemente, ella habló mientras suspiraba. Puesto que ya estoy informada de la situación, debería ayudar también. Eso debe ser lo que estás pensando. Si pudieras hacer eso, eso sería un alivio para mí. Ouch. Erika pellizcó la cara de Godot ligeramente y luego susurró con una mirada seductora.
Por favor, soporta esto brevemente, debes aceptar de todo corazón una reprimenda de este nivel. Además, Godot, no deberías estar diciendo esto con otra chica, aparte de mí, no es así. Por supuesto. Erika hizo un gesto con una ligera mirada, lo que provocó que Godot mirara a la dirección indicada. Como resultado, Ena fue repentinamente asustada y corrió. Ena también, con tal de ayuda a su majestad, Ena hará cualquier cosa no importa qué. La mímico de la espada también corrió al lado de Erika y alzó la vista hacia Godot. De pie con alto 180 centímetros, Godot inevitablemente causó que las chicas miraran hacia él. Después de que él les hizo un gesto a las chicas delante de él, Erika y Ena fueron juntas, tratando de llevar su cara cerca de la suya. Por lo tanto, Godot se inclinó para darles cabida. Debo permitir que seas capaz de luchar sin reservas. Y esto es el trabajo de Ena y todas. Tan pronto como Godot terminó besando a Erika, de inmediato le dio un beso a Ena. Luego alternó entre las dos chicas, participando en una succión mutua, gustando, saboreando. Erika y Ena aceptaron los labios de Godot a su vez, respondiendo con succión y movimientos audaces de lengua. De vez en cuando, los tres conjuntos de labios se enredaban íntimamente entre sí, por lo que era imposible decir cuál saliva era de quién. La última vez, fue en la noche del reencuentro del trío en Colonia Agripina. En ese momento, los tres habían tenido un comportamiento similar, pero fueron interrumpidos en medio tan pronto como recuperaron sus sentidos. Pero ahora, los sentimientos reprimidos del trío de ese momento fueron incendiados una vez más. Godot, Erika y Ena se entregaban a sí mismas como en un sueño. Durante este tiempo, las dos chicas también aplicaron delicadamente magia curativa a Godot. Para ser franco, las dolencias de Godot ya habían sido curadas antes. Por otra parte, Yuri y Liliana se quedaron atónitas por este desarrollo repentino. El caballero de cabellos plateados bruscamente se recuperó de su sorpresa y habló sin previo aviso. El primer caballero de Kakusanagi Godot soy yo. No puedo entregar las tareas necesarias a todas ustedes. Marilla Yuri, esto es demasiado pronto para ti, permíteme aprovechar más aquí. ¿De qué estás hablando? Y incluso alguien como yo, todavía soy capaz de ayudar a Godot-san. Liliana y Yuri se abrazaron con el brazo izquierdo y derecho de Godot respectivamente. En consecuencia, Godot se turnó en besar los labios presentados por las chicas. El ritual terminó llevándose a cabo con las 4 chicas juntas. Parte 2. Corriendo fuera de control en este modo, el ritual aberrante finalmente llegó a su fin. Recuperando la conciencia, el quinteto soportó la vergüenza sin precedentes. Con Godot en el centro y Erika a su lado, junto con Yuri, Liliana y Ena, todo parecía muy incómodo. A pesar de ser una reunión largamente esperada entre los 5, nadie pudo encontrar palabras para decir. Después de todo, eran muy conscientes de que habían ido demasiado lejos, sabiendo que la confusión mental causada por la magia o las autoridades no podría ser utilizada como una excusa para su comportamiento. Sin embargo, Liliana murmuró para hablar al fin. ¡Qué vergüenza absoluta para mí! Pero es todo por culpa de Erika. No importa qué, no deberías haber forzado tu camino en ese estilo. Conociéndote, estoy bastante segura de que eras conscientes de que no necesitabas más magia, ¿cierto? ¿De qué estás hablando, Lily? Eso era claramente más que una excusa. Hablando de eso, he tenido curiosidad desde hace un momento. Se siente como si Erika-san y Ena-san se están llevando mucho mejor que antes. Bueno, eso es porque desde que llegamos a esta época, lo hemos pasado juntas contra viento y marea. No es como si hubiera sido provocado por algún tipo de ocasión especial, de verdad, en realidad no lo fue. En cualquier caso, el problema actual es Donnie y Artyom. A pesar de ser el director criminal de guerra, Godot cambió por la fuerza el tema. Si lo que se dedicaba a eso hasta ahora se consideraba la conducción a alta velocidad, entonces esto sería la conducción a velocidad normal. En muchos sentidos, alojados en un estado perfeccionado por tiempo indefinido no era posible. Por cierto, Erika, me sorprende que hayas podido tomar prestado el dragón de Uldin. Erika y Ena habían partido en su viaje hace una semana. Sin embargo, llegar al bosque donde el asesino de dioses uno residía llevaría casi un mes, incluso en caballo. Incluso las rutas de agua no funcionarían. A diferencia de la navegación en aguas abajo, esto requería ir opuesto al flujo del Rin, lo que significaba que el viaje debía tomar unos cuantos días. He utilizado la magia para enviar una carta a Ruska y Clotilde, pidiéndoles que viniera. Si se utilizan los perosaurios de Uldin, se tarda menos de la mitad de un día en viajar a esta zona. Erika respondió. Preocupada por la autoridad de encanto de la señora Aisa, ella y Ena habían huido de Colonia Agripina. Luego, después de establecerse en una ciudad adecuada, habían escrito una carta y utilizaron magia de correo para entregarla en la fortaleza de Uldin. Oh, sí. Es ese tipo de magia. Esta era la magia para transferir instantáneamente objetos ligeros tales como cartas a una ubicación específica. Godot recordó cómo Erika la había usado muchas veces en el pasado. Pues bien, a pesar de que Ruska y Clotilde ayudaron a persuadir, todavía tomó un gran esfuerzo movilizar a Uldin. Al final,
proporcionamos información de nuestro lado. Información. Sí. Básicamente, si las cosas van bien, él sería capaz de conquistar Colonia Agripina sin esfuerzo. Luego fue la aparición del rey demonio, fácilmente capaz de matar 3 asesinos de dioses. Le sugerí que debería estar cerca para confirmar la veracidad de estos dos hechos. No solo haciendo este tipo de solicitud en razón de alianza, sino también para estimular el deseo y curiosidad de Uldin. Esto realmente era algo que haría Erika. Según se informó, el asesino de dioses 1 estaba actualmente en las afueras de Colonia Agripina con sus 2 mujeres, de manera discreta observando la situación. Era posible que él estuviera viendo actualmente el campo de batalla en alguna parte. Si Godó es muerto en la batalla aquí y solo la señora Aisa es capaz de volver, Uldin probablemente atacará Colonia Agripina por alegría. Entonces, ¿cómo está la señora actualmente? Esta vez, fue el turno de Godó para explicar la situación de su lado. Después de conseguir un resumen en bruto a través de él, escucharon el sonido de vítores de alegría. Debido a la aparición de las 3 bestias divinas híbridas buoso, así como el jabalí arrasador de Godó, incluso los francos fueron alcanzados por el miedo. Además de eso, también había un caballero mujer montando un perosaurio y una espadachina empuñando una cuchilla demonio negra. Cuando comenzó, todos los francos se escaparon de estas personas desconocidas, pero a medida que la batalla con las bestias gigantescas se intensificó gradualmente, se reunieron en un solo lugar. Los rugidos de las bestias gigantes, particularmente del jabalí, fueron tan lejos como para sacudir el cielo, haciendo que el aire sonara de la réplica de las ondas supersónicas. La tierra se sacudió violentamente cuando el jabalí corrió. Fue como un terremoto. Esta situación no solo trajo el terror a los guerreros, sino que también estimuló su sentido primitivo de la fe. Por desgracia, esto fue, sin duda, una batalla de dioses, por lo que el fin del mundo era lo que pensaban. Había aproximadamente 2000 francos que participaron en la batalla. Las bajas ascendieron alrededor de 1/10 parte de ellos, ya no siendo capaces de luchar. A pesar de que los no discapacitados probablemente desaprobarían a sus compañeros y huían, abandonarían un buen número de personas en el campo de batalla. Antes de que se dieran cuenta, los guerreros francos fueron superados por el terror y el dolor, haciendo que huyeran. Sin embargo, las bestias divinas buoso fueron derrotadas justo enfrente de ellos. El jabalí, el jinete de dragón y la usuaria de espada demonio ya se habían ido. Salvados de una crisis, los francos se llenaron de alegría, experimentando algo que se conocía como liberación. Sin embargo, esto solo duró un instante, porque un hombre estaba flotando arriba de una fisura en el campo de batalla. A pesar de que llevaba la misma cara que el hombre a quien los francos respetaban como su gran jefe, ya estaba muerto. La diosa, que tenía un resentimiento contra los francos, había robado sus restos y ahora estaba controlando su cuerpo. Oh. Pues bien, vamos a continuar la lucha. De hecho, lo que salió de su boca fue la voz de una mujer joven. El guerrero procedió a preparar una hoja gruesa y pesada, elevándola hacia el cielo. Innumerables chispas aparecieron en el aire. Esta escena se parecía mucho a una función de la noche de los fuegos artificiales deslumbrantes. Sin embargo, estos fuegos artificiales no se disiparon, en lugar se mantuvieron por encima de los francos en el cielo soleado anteriormente. Pues bien, bárbaros crudos. ¿Dónde están los que protegen a los asesinos de dioses? Si no se presentan a sí mismos, no se puede evitar. Entonces traerán la primera retribución divina sobre todos ustedes. Sobreviviendo y regresando del infierno, el guerrero se acercó a los francos. Innumerables chispas seguían brillando en lo alto en el aire. Todo lo que tomaría sería una parte de estas luces cayendo y todos los francos serían aniquilados sin esfuerzo. Justo en ese momento, alguien entre los guerreros llamó Señora Aisa. Esto se convirtió en el primer momento. Todos los guerreros comenzaron a llamar. Señora Aisa, la Virgen Doncella Santa, por favor darnos la salvación, extendiendo las manos de misericordia hacia nosotros, Doncella Santa Aisa, 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 Doncella Santa Aisa. Te suplicamos que nos concedas la salvación, Doncella Santa. Esta conmoción camorrista fue causada por la maldición de la autoridad de Encantó combinada con ser arrinconado hacia el abismo de la muerte. Entonces, después de esto, el alto brillo de la luz por encima de un arco iris descendió de entre las nubes en forma humanoide. Este resplandor flotó suavemente al suelo, convirtiéndose en una belleza en un abrigo blanco en el instante en que aterrizó. ¡Bo! Gritos intensos resonaron en toda esta llanura en Germania. De hecho, la señora Aisa se suponía que había sido devorada por el rayo de la salvación. Afirmaron rotundamente que ella no había muerto realmente. A medida que pasaba el dicho, nunca 2 sin 3 como se deduce de este proverbio, la bendición de la fortuna abrió el pasillo del hada, una vez más. Este fue el mismo método exacto de evacuación utilizado en contra del primer ataque de la espada divina de la salvación.
Sin embargo, usar este poder agotaba en gran medida a Aisa. También la hacía completamente muerta de hambre. Además, en su regreso al campo de batalla, Don Artio también revivió junto con la espada divina, con las chispas de un rayo de salvación dispersos altos en el cielo. Además, estaban los francos, animando el nombre de la doncella santa. Oh querido. Aisa pasó a la tierra por medio de Don Artio y los guerreros francos. De pie en medio, tosió con sequedad una vez. Después de tratar de hacer su cara digna lo más posible, se dio la vuelta para hacer frente a los francos. ¡Bo! Los guerreros le respondieron con vivas alegrías de sorpresa. Sintiéndose feliz por esto, Aisa saludó a los guerreros. Apenas podía contener la alegría que experimentaba en su interior. Dado que tenía la espada divina en la mano, Don Artio se acercaba y se dio la vuelta para hacer frente a la dirección de la diosa. Te has revivado así, mujer asesina de dioses. En ese caso, permíteme que te envíe junto a aquellos bárbaros a la tumba. Oh, ¿qué tipo de tácticas extrañas intentas utilizar para atacarme ahora? ¿Por qué este tipo de cosas? Cuando la lucha causa una reacción en cadena de odio y tristeza. Don Artio estaba presionando hacia adelante hacia una dirección de combate. Sus feroces palabras trajeron un sentimiento de tristeza al corazón feliz de Aisa. Artio era una diosa trágica que había olvidado el amor. Si era posible, Aisa realmente quería salvarla. Sin embargo, una crisis desesperada se aproximaba ahora hacia Aisa y los francos. ¿Qué debería hacer ella? Nuestra Señora la doncella santa. Por favor, sálvanos Señora Aisa. Por favor, danos piedad, doncella santa. Por favor, ofrécenos las manos de la salvación. Nuestra Señora la doncella santa. Doncella santa. 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 Creo que voy a soñar con este párrafo de mierda. Las voces del pueblo llegaron sin escalas desde la parte posterior. Todo el mundo estaba rezando, con la esperanza de obtener la protección. Todo el mundo estaba deseando la llegada de un salvador atrevido para oponerse a los dioses. Además, ella era actualmente la única capaz de protegerlos. Uf. Ella respiró hondo. Impulsada por la situación y el estado de ánimo, Aisa tomó una decisión. En este momento, casi no tengo energía restante. Debido a entrar en el pasillo para una evacuación de emergencia, ya se había agotado por completo. La autoridad de la Reina de Invierno ya había terminado debido a la utilización de la Carta de Triunfo, Descenso Infernal, y había vuelto a una autoridad de curación. Sin embargo, sus poderes curativos se redujeron temporalmente después de la inversión de la autoridad. En este momento, el cuerpo de Aisa no tenía casi nada que pudiera llamarse fuerza. Aún así, todavía deseo proteger a todos. No, voy a proteger a todos. Absorbiendo los vítores de la gente, una autoridad dentro del cuerpo de Aisa se agitó desde su sueño. No importa lo perfecta que fuera la condición de su cuerpo, esto no podría ser utilizado sin el apoyo de la población. Por el contrario, dado su apoyo, las voces de aquellos que buscaban protección no importa qué tan agotados tuvieran sus cuerpos, esta autoridad aún le otorgaría a Aisa el poder para defender a la población. Despierta, alma de acero. Expon al mundo la falta de piedad de la espada. Esta era la capacidad divina que Aisa había usurpado a regañadientes de un héroe y asesino de dragones. Enfrentada con la activación inminente de la autoridad designada por el Vitenagemot como el asesino de Jabberwock, Don Artio se quedó estupefacto. Alto en el aire estaban las chispas convocadas por la espada divina de la salvación. También estaban los inmensos vítores y cantos de alabanza hacia la doncella santa. Al ver a Don Artio y la señora Aisa reviviendo, el grupo de Godot pasó cerca de donde los francos estaban reunidos. Justo ahora, Godot le había pedido a Liliana que usara la magia de vuelo. Luego, al ver el monstruo más reciente, Godot se quedó en un gran shock. Otro nuevo monstruo apareció. Podría ser un nuevo peón que Artio convocó. No, eso es. Al lado de Godot y Erika, Yuri susurró con voz temblorosa. La mirada de la Miko se dirigió hacia una belleza de piel aceitunada vestida con un abrigo blanco. Al parecer bendecida con la llegada de una visión espíritu, Yuri reveló el oráculo con voz seria. El que llamó a esa cosa debió ser la señora Aisa. Aisa-san fue la que llamó a esa cosa peligrosa. Hablando de eso, el informe del Vitenagemot tenía registros. La señora aparentemente tiene una autoridad que puede invocar un arma no identificada. Ena estaba sin habla. Liliana murmuró como resultado de recordar lo que había leído. El quinteto de Godot corrió hacia el centro de la conmoción. Don Artio y la señora Aisa se enfrentaban actualmente fuera delante de ellos. Numerosas fueron las chispas que brillaban alto en el aire. Además, había un monstruo de acero flotando en el aire. Un guerrero con una parte superior del torso blindado.
Sin embargo, el físico obeso del guerrero parecía bastante cómico. Protegido por toda la armadura de acero, ni una sola pulgada de piel podía ser vista. Desde la cabeza a la cintura, la altura era de más de 10 metros de altura. Increíblemente, la mitad inferior era niebla. Una niebla negra se extendía a partir de la ubicación de la cintura. Además, rocas negras parecidas a carbones se fueron arrojando continuamente a partir de distintas articulaciones y las deficiencias en la armadura. Estas rocas cayeron sobre el suelo como balas negras. Estas rocas variaron mucho en tamaño, desde las cabezas humanas a rocas gigantes capaces de aplastar casas enteras. Por otro lado, los seres humanos ordinarios sin duda serían gravemente heridos o incluso morirían si fueran golpeados por cualquiera de estas rocas, sin importar el tamaño. La lluvia de rocas también cayó sobre la ubicación de los francos, haciendo que evadieran desesperadamente en todas las direcciones. Aún así, todavía querían ver más de la batalla de su gran jefe. Todo el mundo. La señora Aisa gritó en voz alta. Estar aquí es muy peligroso, así que por favor hagan todo lo posible para escapar. Mientras esté en el nivel de las lesiones, les ayudaré a curarlas a todos más tarde. Advertido de evacuar el peligro, los francos comenzaron a huir a la vez. Aproximadamente 2000 guerreros se esparcieron en todas direcciones, uno tras otro. Los guerreros que huían fueron todos en voz alta gritando "Uva, uva". Mientras esto ocurría, el vómito de las rocas negras finalmente terminó. Solo el humo negro salió del guerrero blindado por ahora. Oh rayo de la salvación, aplasta el avatar del asesino de dioses. Don Yartio dio órdenes, haciendo que las chispas en el cielo cambiaran inmediatamente. Parpadeando, las innumerables chispas formaron la forma de una serpiente larga, atacando como una serpiente de un rayo. Naturalmente, el objetivo era el guerrero blindado que escupía humo. La mandíbula inferior de la serpiente fue detenida por la izquierda del guante del guerrero que era de un tamaño comparable. Soportando el ataque, el guerrero abrió su mano derecha para manifestar una espada de acero. Pero en ese mismo instante, la serpiente de electricidad mordió la mano izquierda de todo su cuerpo. Naturalmente, al estar en estrecho contacto con la serpiente, el guerrero sufrió un choque violento. Las lagunas en la armadura con violencia vomitaron una gran cantidad de vapor de agua y numerosas bolas de fuego. Hablando de bolas de fuego, se describían con más precisión como trozos de roca en llamas. Las rocas cayeron al suelo, causando que incendios se difundieran a través de la vegetación en la llanura, quemando intensamente. En el peor de los casos, esto podría conducir a un gran desastre de fuego. El guerrero arrojó fuera las bolas de fuego cuando fue dañado. Usando a los seres humanos como una analogía, esto debía ser equivalente a la hemorragia. Sin embargo, el guerrero soportó el golpe doloroso y clavó la espada larga convocada en el cuerpo de la serpiente. Como resultado, la forma de la serpiente se derrumbó y se dispersó como chispas. La espada larga del guerrero había regresado el daño infligido por el agregado de un rayo. Sin embargo, después de la dispersión de algunas decenas de segundos, las chispas formaron una serpiente de nuevo. Esta vez, la gran serpiente envolvió su largo y serpenteante cuerpo alrededor de la armadura del guerrero, y luego liberando la electricidad. Sufriendo el segundo ataque eléctrico con todo su cuerpo, el guerrero dejó de moverse. Vapor y bolas de fuego, una vez más se derramaron desde los huecos de la armadura. Esta vez, probablemente más de 200 bolas de fuego cayeron al suelo. Sin embargo, cuchillas afiladas de repente se salieron desde los 5 dedos de la mano izquierda del guerrero, manejando la espada. Usando de este lado, el guerrero alcanzó hacia la serpiente, apretando su garganta, enterrando las 5 cuchillas en ella. Como resultado, la serpiente se dispersó en numerosas chispas, colapsando de nuevo. Pero de inmediato, recuperó su forma de serpiente y se tiró un poco hacia atrás para enfrentar al guerrero blindado. Entonces, los dos combatientes atacaron con la espada y relámpagos, respectivamente. Ambas partes sufrieron daños, haciendo que el guerrero vomitara muchas bolas de fuego otra vez mientras que la forma de la serpiente se derrumbó durante unas pocas docenas de segundos. Esta escena se repitió sin parar. Esta batalla de punto muerto era una pelea infructuosa. Aisa-san, ¿qué diablos es eso? Okusanagi. Como Godou pasó por encima con las 4 chicas, la señora sonrió radiantemente para darles la bienvenida. Y pensar que ella era capaz de ver que Godou se había recuperado totalmente, los ojos de la señora Aisa eran verdaderamente increíbles. Pero mientras esto ocurría, el guerrero blindado continuó su batalla, lanzando bolas de fuego hacia el suelo, como si sangrara de los daños recibidos. Estas bolas de fuego se dispararon bastante lejos, yendo desde cientos a miles de metros.
Aunque los francos dispersos ya habían huido del campo de batalla, estas bolas de fuego todavía eran capaces de llegar a ellos. Por supuesto, ellos no iban a estar quietos tontamente para que les dieran. Los guerreros huyeron aún más rápido. Todas las bolas de fuego trazaron básicamente parábolas, mientras que recibían un disparo en la distancia. Al estar directamente debajo del guerrero, el grupo de Godot y la señora Aisa estaban bastante bien. Pues bien, dicho esto, hubo algunas bolas de fuego cayendo cerca y quedar atrapados en la batalla intensa era muy probable. ¿De verdad hiciste que un monstruo armado saliera, Aisa-san? Sí, lo convoqué con el fin de proteger a todos los francos. Este es mi avatar. Dejando el tema de la protección a un lado, ¿no es esto completamente peligroso? Esto no se puede evitar. Después de todo, un poder para proteger a todos sigue siendo la fuerza armada, una herramienta de la batalla. Si los que ejercen las armas o los que confían en las armas para la protección, todos encontrarán su ruina como consecuencia de las armas. La autoridad del guerrero siempre me ha estado diciendo este principio. Pero no importa lo noble de tu explicación, todavía terminaste convocando a esa cosa. La señora Aisa había juntado las manos ante su pecho, como si orara, cerrando los ojos. A pesar de llevar la bandera justa de la protección de las personas, la Fuerza Armada seguía siendo la Fuerza Armada, después de todo. Estas fueron las palabras de verdad doradas que debía conocer adecuadamente por cada protagonista del manga de batalla Shoujo Nanatsuhiro gritando, no necesito un poder que dañe a las personas, en cambio, quiero un poder para proteger a aquellos que son valiosos para mí, mientras que al mismo tiempo abusaba el uso de técnicas finales y sobre las armas de destrucción masiva. Aún así, los personajes ejercieron fuerza armada al cantar consignas en aras de la protección de las personas. Hipócritas XD, esto parecía estar convirtiéndose en la deconstrucción del sentido, por lo que Godot fue a dar un cambio en el estado de ánimo. De todos modos, Aisa-san, estás completamente ocupada con el mantenimiento del guerrero, ¿verdad? Ah, sí. Eso es más o menos el sentimiento. Entiendo. Entonces voy a encontrar una manera de manejar el resto. Godot hizo un gesto a sus compañeras con sus ojos. Cúbranme cuando sea necesario, transmitió el mensaje. Entonces Godot comenzó a avanzar, con el objetivo de enfrentarse al enemigo. A saber, cuando caminaba hacia el cuerpo de Salvatore Doni que se acercaba con pasos pausados, junto con el espíritu de la diosa Artio. A pesar del ritmo de descanso de caminar, esto no significaba que el enemigo tenía esfuerzo de sobra. Con el fin de controlar la espada divina de la salvación ejercida en la mano derecha de Doni, el espíritu de Artio debía gastar la mayor parte de su concentración hacia él. Con los accidentes atronadores, las bolas de fuego se mantuvieron descendiendo en el campo de batalla. En un rincón de este campo de batalla, Godot fue finalmente enganchando a Doni Artio en un duelo 1 contra 1. Parte 3. Soy el más fuerte, el que sostiene toda la victoria en mis libres manos. Godot cantó las palabras de hechizo para empezar a utilizar otra encarnación. Este era el guerrero, portador de la hoja para cortar la divinidad de la diosa Artio. Vas a perder con seguridad a menos que todavía tengas algo bajo la manga. Voy a llevarlo a cabo todo en el momento. Un centenar de esferas de luz se manifestaron en torno a Godot, brillando tanto como una galaxia de estrellas. Naturalmente, estas fueron las palabras de hechizo de la espada. En respuesta, Doni Artio hizo un empuje recto con la espada divina en la mano, señalando la hoja en Godot. Ya lo he mencionado. No sé manejar la espada para matar reyes demonios, sí. En última instancia, la espada no es para su uso. Además, estuviste a punto de morir de tu pelea con Doni antes e incluso diste la mayor parte de tu fuerza de vida como una ofrenda al Rey Delfín, chico. Como resultado, ya estás toda golpeada. Para empezar, los poderes del guerrero también incluían la capacidad de obtener una comprensión profunda de la condición del rival. Godot podía decir que Artio no estaba simplemente cubierta de heridas. En su estado actual, no sería sorprendente si fuera a desaparecer en cualquier momento. Me gustaría que pudieras dejar la tierra tan pronto como sea posible y vivir en un lugar aislado como el gran mundo espiritual. ¿Crees que voy a escuchar este tipo de asesoramiento? Asesino de dioses. Doni Artio recortó con excelente manejo de la espada. Evidentemente, ella todavía tenía fuerza de sobra para usar una espada. Verdaderamente una espléndida espada. Sin embargo, Godot esquivó con toda tranquilidad, gracias a los poderes de observación del guerrero, que le decían el momento del ataque. Puesto que las cosas habían llegado a esto, no se pudo evitar. Godot no tuvo más remedio que contraatacar con pleno poder. Si era posible, quería neutralizar al enemigo de una manera un poco más segura sin aniquilar a la diosa. Sin embargo, antes de considerarlo, tenía que obtener la victoria primero. Artio. Tu nombre lleva el significado de oso. En la cultura celta, esto es un símbolo de los guerreros.
Godot dijo entre dientes con el fin de controlar las palabras hechizo de la espada. Los celtas helvéticos que te adoraban. Son las tribus que habitan en la tierra que ahora reconocemos como Suiza. La diosa Artio era la reina de la tierra que adoraban. Además, fue venerada como la feroz diosa de la guerra por la clase social de los guerreros. Flotando en los alrededores de Godot estaban las muchas esferas de luz de las palabras hechizo de la espada. Acompañadas por el canto de Godot, estas esferas de luz volaron hacia Don y Artio. Este fue un ataque de corte que ningún espadachín podía defenderse, similar a la máquina de disparos. O la sangre del dragón maligno Fafnir, confiéreme el destino de la invulnerabilidad. Las palabras de hechizo vinieron desde los labios compuestos de Salvatore Doni. Una voz de hombre. En ese instante, más de un centenar de runas nórdicas rodearon el cuerpo de Doni. Corriendo hacia su cuerpo, las palabras hechizo de la espada fueron desviadas y procedieron a desaparecer. Esta era la autoridad que le había dado a Godot grandes problemas antes, el hombre de acero, que hacía al usuario prácticamente indestructible. ¿Cuáles son tus intenciones, Salvatore Doni? Oh, es porque el poder de la diosa parece haber llegado a ser muy débil. Como era de esperar, la voz del hombre respondió a Godot, quien tenía el ceño fruncido de la interferencia inesperada. La cara de Don y Artio comenzó a mostrar la sonrisa frívola habitual. Pensando que probablemente podría retomar mi cuerpo un poco, lo probé. Lo que quiero decir es, ¿por qué diablos estás colocándote en mi camino? En el instante en que Godot regañó en ira, la cara del idiota Doni reanudó su dignidad e intelecto. Para recurrir a esos pequeños trucos para liberarse de mi control, asesino de dioses. No importa, actuarás como mis brazos y piernas, por el momento. Bueno, parece que tomar mi cuerpo de nuevo por completo es un poco difícil. Ambas declaraciones se produjeron a partir de la boca de Salvatore Doni. Sin embargo, comenzó con la voz de la diosa Artio seguida de la voz original de Doni. Por otra parte, su cara estaba funcionando mucho para dar cabida a los modos cambiantes entre el intelecto y la idiotez. Mientras que Godot se quedó estupefacto por este extraño rendimiento, el dúo cómico continuó conversando. Tengo una sugerencia. Ya que puedo ayudar como hace un momento, déjame manipular mi propio cuerpo. Con eso, puedes concentrarte en el control de la espada divina, mientras que me permites tener un duelo con Godot también. ¿Qué? Mutuamente beneficioso, creo que es una muy buena idea. Sigues siendo un hombre cuyas palabras están llenas de locura y más locura. No, soy muy serio aquí. Kusanagi Godot y yo somos rivales predestinados y queridos amigos al mismo tiempo. Una relación bastante complicada. Sin este tipo de oportunidades, no voy a conseguir un duelo serio. Esto se debe a que Godot es un tipo que se preocupa mucho por las apariencias y no lo hará sin un motivo especial. A pesar de la excentricidad, esta sugerencia no es mala. Una conversación llevada a cabo por una persona que jugaba dos papeles estaba desarrollando increíblemente hacia la cooperación. Como el infierno que vas a tener éxito, diciendo eso, una vez más Godot convocó a más o menos un centenar de palabras hechizo de la espada. En ese instante, la niebla negra liberada de Don y Artio se enterró rápidamente en el suelo. Por otra parte, el hombre, cuyo cuerpo había sido poseído por la diosa hasta ahora mismo, sonrió frívolamente. Era una sonrisa brillante y alegre, pero tonta, que recordaba al sol del Mediterráneo. Sin duda, este era su aspecto original. Ven. Si deseas aniquilar a Artio, derrótame primero. Don y Artio aún sostenía la espada divina de la salvación. Sin embargo, la postura era completamente diferente a la anterior. Él simplemente estaba de pie con la espada divina colgando en su mano derecha. Una postura de pie indisciplinada, donde uno no podía sentir ni la intención de atacar ni defender. Ahora bien, esta era la postura que nacía de las bases de la espada de la nada mental de Doni. Godot tragó. El espíritu de Artio ya se fue, cierto. Incluso si quieres actuar como un idiota, obtén un control sobre ti mismo. Tienes razón y mal al mismo tiempo. El espíritu de la diosa se prolonga ligeramente en mi cuerpo. Ella puede volver inmediatamente si quisiera. Nada menos esperado de un fantasma. Como dije, ¿por qué estás tratando de ponerte en mi camino? Godot gritó al Doni tontamente dando explicaciones. Mientras tanto, las compañeras de Godot se habían reunido aquí también. Erika, Yuri, Liliana y Ena. Ellas no dijeron nada, ni actuaron de forma redundante, simplemente miraron en silencio a la batalla que estaba a punto de entrar en erupción entre Godot y Doni. Esto era probablemente fuera de la preocupación de que no había que imprudentemente involucrarse en un duelo entre campeones. En lo alto, el guerrero todavía estaba luchando contra la serpiente. Sin embargo, el guerrero blindado había ganado imperceptiblemente la ventaja. La serpiente estaba ahora sufriendo ataques violentos sufridos unilateralmente e incluso con muchos vaivenes de la espada del guerrero. Con cada ataque de la década del guerrero, el tamaño de la serpiente se volvió gradualmente más pequeño. Godot frunció el ceño. ¿Era posible que Artio optara por aliarse con Doni para algún otro fin de centrarse en la lucha del guerrero? Pensando en cosas innecesarias puede ser muy peligroso. Espero que mantengas tus ojos en mí correctamente. Cállate. Este es mi cerebro,
por lo que es mi libertad de pensar lo que quiera. Refunfuñando, Godot empujó a un lado el rompecabezas incomprensible. Miró a Donnie de nuevo. Por mucho que odiaba admitirlo, este hombre era justo. Maldita sea. Las cosas molestas que causan cambios en la historia son cada vez más complicadas. Bien, bien. Este también es nuestro destino. Eso de estar en la oposición en esta antigua etapa, una lucha con el destino del mundo en línea del panel frontal. Al igual que cualquier persona aceptaría este tipo de destino absurdo. Este desastre hecho por el hombre es todo causado por ti. Oh vaya, me parece pensar que eres responsable de un 30% más o menos. Lo sabía, tienes un cierto nivel de conciencia de ti mismo. Además, soy solo responsable de un 20% como máximo. Godot declaró, mientras que por descuido se agrupó a sí mismo con Donnie como las aves del mismo plumaje. No se puede evitar. Estaré de acuerdo con un duelo, por lo que prométeme. Si gano, vas a permanecer obediente y escucharás mis órdenes hasta que volvamos a la edad moderna. No hay problema, por supuesto. Pero tienes que ser mejor que yo en primer lugar. Di todo lo que quieras. Pregunta por el dolor, vas a sentirlo bien ahora. A primera vista, los dos campeones parecían estar conversando casualmente. Pero Godot se dio cuenta. Donnie ya estaba haciendo sus ojos y oídos tan agudos como fuera posible, tratando de encontrar la oportunidad de atacar. Usando sus ojos, observó los movimientos, expresiones, ojos, huellas, la tensión muscular de Kusanagi Godot y centro de gravedad. Usando las orejas, escuchó con atención la voz de Kusanagi Godot, latido del corazón, la pulsación de los vasos sanguíneos, los pasos y la respiración. Salvatore Donnie estaba actualmente colocando su mayor esfuerzo en conseguir un nacimiento en cada movimiento de Kusanagi Godot. Luego de tomar la mitad de un paso más, se acercaría en silencio en la distancia de un dedo del pie. Los dos fueron separados por 5 o 6 metros como máximo. Todo lo que necesitaba hacer era tomar un gran paso y balancear su espada, entonces, su hoja alcanzaría al instante el cuerpo de Godot. Aún así, el espadachín más fuerte de Europa no lo hizo. Estaba usando sus ojos y oídos para captar cada movimiento de Godot tanto como fuera posible mientras que se acercaba gradualmente. Godot aspiró. Donnie dio un paso en silencio, cepillando el pie contra el suelo. Godot exhaló. Donnie dio un paso en silencio, cepillando el pie contra el suelo. Ya veo, Godot asintió. La encarnación del guerrero poseía poderes de observación capaces de comprender al enemigo profundamente. Esta capacidad le informó. Donnie estaba esperando al instante en que Godot mostrara una apertura. Dicho esto, este no era el tipo habitual de apertura que se encontraba en el combate normal. Por ejemplo, si Godot fuera a perder la paciencia y diera el primer paso adelante para atacar a Donnie, el instante en que tuviera la intención de dar un paso, Donnie aceleraría inmediatamente. Tan natural como el agua que fluía cuesta abajo, se acercaría a Godot y balancearía su espada. En esas condiciones, cuando Donnie estaba aprovechando de una abertura que uno no solía llamar una abertura, Godot terminaría viendo a Donnie apareciendo frente a él de repente. En efecto, Donnie era capaz de moverse de esta manera misteriosa en cualquier momento, reduciendo las distancias tan fácilmente como entrar en la casa de un amigo, para desencadenar un ataque implacable de su espada. Contra un aficionado como yo, no hay necesidad de utilizar movimientos extraños como esos. Por otra parte, ya que eres capaz de hacer este tipo de declaraciones en este tiempo y lugar, ya demuestras que has perdido el derecho a llamarte a ti mismo un aficionado. Al ver a Donnie hacer una expresión irónica en respuesta a sus quejas, Godot resopló. Ahora era capaz de entender los movimientos de Donnie, que solían ser incomprensible antes. Esto era probablemente debido a dominar aún más el poder del guerrero, así como la experiencia adquirida desde que prevaleció en muchos campos de batalla infernales. Como mucho, ya que no era su intención, esto efectivamente servía como evidencia del crecimiento de Kusanagi Godot como campeone. En comparación con el último duelo, Donnie fue mucho más cauteloso en esta ocasión. Literalmente, sin exagerar, estaba tratando de cortar a su oponente en dos mitades. No consideraba la necesidad de un segundo o tercer ataque en absoluto. Esta fue precisamente la razón por la que no se acercó imprudentemente, dividiendo a Kusanagi Godot en dos usando el primer ataque. Ese sería el único golpe de Donnie. Esto era porque sabía muy bien que el daño fallido a Godot seguramente resultaría en el castigo de la encarnación del camello. Por el contrario, Godot no podía utilizar al jabalí repentinamente de un ataque por sorpresa. Lo he dicho antes en Siena. Los dos sabemos los trucos del otro muy bien. Aunque es muy difícil, también es muy divertido. La sonrisa de Donnie ya no llevaba la frivolidad habitual. La expresión de un guerrero. La expresión de un hombre que disfrutaba del combate desde lo más profundo de su corazón. Por el contrario, Godot no albergaba tal lado. En la actualidad, no había recibido cualquier ataque de Godot ni cualquier ataque lanzado desde su propio lado. Aún así, un torbellino violento de intención de matar y el espíritu de lucha había comenzado a arremolinarse entre ellos, mientras que los dos lados esperaron su momento.
En comparación con todas las batallas intensas que Godot había experimentado hasta el momento, esto era un desarrollo completamente extraño. Tal vez esto era lo que uno llamaría una batalla entre maestros de las artes marciales. En lugar de girar la espada, era más importante leer las intenciones del enemigo un paso por delante, con el fin de apuntar a las aberturas. Donnie estaba usando técnicas de movimiento misteriosas para acortar el tiempo que empleaba con astucia las estrategias antes de que surgiera la oportunidad. Esto era realmente la última etapa en un enfrentamiento entre la espada y la espada, puño contra el puño. Tan pronto como se pusiera en marcha el primer ataque, sería en el mismo instante cuando el oponente se matara con éxito en un golpe. Donnie sostenía la espada divina, colgando en su mano derecha. Usando esta postura de la nada mental, se acercó lentamente de nuevo. Era evidente que todavía había más de 4 metros de separación, pero por alguna razón, Godot de alguna manera sentía que ya estaba bastante cerca de Donnie. Justo en ese momento, vio a Liliana en el rabillo de su ojo. Imperceptiblemente, se había dado la vuelta de alguna manera sobre la espalda de Donnie. Tenía en la mano la bolsa delgada que había estado conteniendo la carta de triunfo de aspecto pesado. Sin embargo, el caballero de cabellos plateados agitó rápidamente su mano, haciendo desaparecer la bolsa con magia. Oh, bueno, incluso con alguien detrás de la espalda, Donnie todavía era capaz de realizar un seguimiento de sus movimientos mediante la misma técnica definitiva ridícula, el ojo de la mente. Por lo tanto, era muy probable que lo hubiera notado. Estaba bastante seguro de asumir que atacar no era factible. Sin embargo, la acción de Liliana causó que el espíritu de lucha de Godot se prendiera con fuego. En otras palabras, lo que el leal caballero expresó fue lo siguiente: debe obtener la victoria de 1 contra 1, no importa qué. Godot asintió para confirmar este mensaje. Y también para decirle que no se preocupara, Godot torció los labios en una sonrisa salvaje. Kusanagi Godot perdiendo en un duelo 1 contra 1 en contra de Salvatore Donnie. Absolutamente prohibido. Por nadie más que por sí mismo Kusanagi Godot. Vamos, Ama no Murakumo. Aunque Godot no tenía ninguna intención de intercambiar golpes de espada, todavía convocó su espada divina pareja negra azabache en su mano derecha. Al ver esto, Donnie murmuró: nunca habría esperado que tomaras una espada. Qué considerado. Esto es por el bien de la victoria. Sin embargo, no pienso en la esgrima como tú. Después de todo, definitivamente no voy a ganar de esa manera. Sí, sí. Ahora Godot, eres capaz de decir esas cosas. Ah, ahora que lo pienso, esa cosa como tormenta de decisiones de antes era un poco molesta. Entonces no te sientes como ganar una lucha a espada. No me hagas reír. Antes de que pueda empezar la tormenta, ya me ha picado hasta la muerte. Por otro lado, por la misma razón, Godot no se preocupaba por la cuarta autoridad de Donnie. Esta autoridad, usurpación de Dionisio, el dios del vino y el ritual de la locura, era capaz de causar que la magia y poderes divinos se volvieran locos. Se necesitaba una cantidad bastante razonable de tiempo para activar esta autoridad. Con estas reflexiones, Godot sonrió irónicamente, con ambos lados sabiendo la mano del otro por completo, un rival que era verdaderamente difícil, qué interesante. Oh, eres simplemente adorable, llamando a tu espada a pesar de saber eso. Cállate. Por lo menos deja de decir tonterías. Hey, eso no es lo que dijiste cuando establecimos nuestra alianza. Ese acuerdo fue desechado hace mucho tiempo. En contraste con la lucha verbal infructuosa, la etapa final se acercaba. Un potente vórtice ya estaba empezando a girar en los alrededores de Donnie y Godot. Esta era la señal de peligro precipitándose por la activación de la hoja negra, la técnica secreta encomendada a Godot por Atena. Salvatore Donnie era un maestro de la espada en cada sentido de la palabra, mientras que Godot no estaba cerca de nada por el estilo. En ese caso, Godot debía buscar la victoria de una manera adecuada por sí mismo. Esa era la idea transmitida por las acciones de Godot. No existe nada que no pueda cortar. Por supuesto, tú no eres ninguna excepción. Vamos a ello si crees que puedes. Donnie dio un paso y realizó un corte diagonal desde abajo. Al mismo tiempo, Godot giró a Ama no Murakumo no Tsurugi, usando estas dos manos que se utilizaban para hacer pivotar un bate de béisbol sobre una base diaria, agarrando la espada divina de la misma forma como un murciélago. El objetivo de Godot era la mística y suprema espada divina de la salvación, que Donnie balanceaba. Usando las habilidades de la encarnación de Beretragna, el guerrero, Godot entendió la espada de Donnie. Esta era un corte diagonal con el objetivo de cortar de la cadera izquierda hacia el hombro derecho, desatado del ataque por la espada de su mano derecha. En respuesta, Godot balanceó su espada divina para interceptar utilizando los principios de bateo en contra de una pelota un poco baja dirigida hacia la esquina externa. Usando su visión innata dinámica, la concentración de un campeone, los poderes de observación del guerrero, junto con el balanceo del ex bateador. El efecto multiplicador de todos estos factores permitió a Godot tener éxito en su primer intento. Tuvo éxito en detener la hoja de Salvatore Donnie en medio de la balanceo. Clan.
La espada divina de la salvación y Ama no Murakumo no Tsurugi se enfrentaron intensamente, produciendo un sonido metálico pesado. Sin embargo, el brazo derecho de Doni brillaba con luz de plata en este momento. Estaba usando la autoridad de la espada mágica, el brazo de plata. Si el frívolo campeón lo utilizaba, ya fuera con un bate o una espada, esto resultaría en el arma de una hoja que podía cortar cualquier existencia en este mundo. La hoja de Ama no Murakumo no Tsurugi medía 3 pies y 3 pulgadas y media. En otras palabras, la longitud de una caña de bambú superior a 1 metro. La espada mágica de Doni fue chocando violentamente con esta cuchilla, 20 centímetros o así desde la punta. Entonces, Ama no Murakumo no Tsurugi se cortó en esta posición. Entonces la espada mágica de Doni continuó sin detener el impulso de la hoja, cortando el cuerpo de Godou por la mitad. Eso originalmente iba a suceder. ¿Qué? Sin embargo, Doni terminó siendo el sorprendido. A pesar de la combinación de múltiples técnicas excelentes de espada, su ataque no avanzó más allá. La espada divina de la salvación se pegó a Ama no Murakumo no Tsurugi, como el hierro atraído por un imán. Esto fue debido a la supergravedad que residía en la hoja negra, causando una tormenta gravitacional y produciendo el poder para aspirar en toda la existencia requería una gran cantidad de tiempo para la preparación. Sin embargo, el nivel necesario para atraer a una sola espada era un asunto completamente diferente. Sin embargo, justo cuando el plan de Godou estaba haciendo efecto, Doni también cantó las palabras de hechizo. Oh sacerdotisas de Bakó, sean embriagadas con el vino de los dioses. Esta era la autoridad para que el poder mágico y habilidades divinas perdieran el control. En una fracción de segundo, Doni hizo lo mismo que Godou. A pesar de que invocar el efecto completo requería una gran cantidad de tiempo, también era posible activarlo rápidamente para lograr efectos parciales. El efecto producido causó la succión de la supergravedad para liberarse por un instante, permitiendo así que la espada divina de la salvación se separara de Ama no Murakumo no Tsurugi. Balanceando la espada divina, Doni apuñaló en la garganta de Godou directamente. Uno de los ejes de la muerte segura. Godou al instante se movió a la derecha, eludiendo por poco el ataque. Sin embargo, la espada acabó apuñalando profundamente en su hombro izquierdo. Tanto el hombro y el brazo izquierdo perdieron toda sensibilidad. Una herida muy profunda. Un gran volumen de sangre salpicó a cabo. Ya. A cambio de la lesión, Godou invocó el camello. Luego ejecutó una patada giratoria alta. Un destello del pie derecho. Este remate alto terminó golpeando a Doni en el templo espléndidamente. Sin embargo, la sensación en el empeine de Godou se sentía como si las patadas de acero de Doni se hubieran convertido en un cuerpo de acero en el último segundo. Ya que ese era el caso, Godou envió poder mágico a la punta de su pie. Una explosión se produjo en el punto de contacto entre la frente de Doni y el pie. Debido al impacto, la cabeza y el cuerpo de Doni comenzaron a balancearse. Este era el movimiento que Godou había aprendido anteriormente durante la batalla contra el Rey Delfín. El choque de la explosión debería haber penetrado el interior del cuerpo de acero. Su cerebro aparentemente sacudido por el impacto, cayó sobre Doni a pesar de no tener lesiones. El impacto había causado una conmoción cerebral. En ese mismo instante, las miradas de Godou y Doni se reunieron. Los dos se confirmaron una vez más el uno al otro como adversarios formidables. Godou hizo una mirada amarga, mientras que Doni sonrió sin miedo, con deleite, entonces colapsó. Este fue su segundo duelo. Después de reflexionar sobre la batalla después, de hecho, los dos habían ejecutado solamente 2 ataques cada uno. Pero a pesar de simplemente 2 intercambios, la densidad del contenido era inmensa. Godou exhaló profundamente, aliviado de que estaba sano y salvo. Además, fue finalmente victorioso sobre su fatal rival. Godou no podía dejar de levantar el puño derecho y Ama no Murakumo no Tsurugi en lo alto para expresar su alegría. Parte 4. Kusanagi Godou había derrotado a Salvatore Doni. Al mismo tiempo, en lo alto en el cielo, el guerrero blindado también había perforado a la serpiente de rayo, con su larga espada. El agregado del rayo fue así completamente aniquilado. Ese subordinado o avatar de la señora Aisa había ganado. Por lo menos fue tratado, apenas. Colapsada por agotamiento, la señora Aisa se inclinó y se dejó caer en el suelo. Flotando en el aire, la forma del guerrero gradualmente se volvió turbia y desapareció. Tengo tanta hambre que no puedo soportarlo, no voy a ser capaz de moverme por ahora. Finalmente ganaste, Godou. El rey Salvatore no parece que él todavía esté poseído. Por un lado, la señora Aisa se desplomó en el suelo, exhausta por su cuenta. Por otro lado, los alrededores de Godou eran excepcionalmente animados. Erika y Ena habían ido con sonrisas en sus rostros. Yuri y Liliana también sonreían un poco más lejos. Godou les hizo una señal a sus compañeras. Entonces Erika habló con deliberada malicia. Por cierto, a pesar de que esta victoria es de hecho digna de celebración, todavía siento que debes controlar tus emociones alegres un poco. Tentativamente hablando, sigues siendo el autodenominado pacifista después de todo.
provisionalmente, y, autodenominado, son innecesarios. Godou aún sostenía en la mano derecha a Ama no Murakumo no Tsurugi, la cual había estado levantando hacia el cielo. La hoja de la espada divina se cortó 20 centímetros desde la punta. Tomados en conjunto con la herida del arma blanca que Donnie había infligido en el hombro izquierdo de Godou, esto probablemente podrían ser llamadas heridas de honor. Sin embargo, la batalla no había terminado todavía. La espada divina de la salvación. Liliana de repente gritó mientras miraba a Donnie, quien yacía en el lado. Mientras que el campione dormía con una cara como la de un bebé, la espada divina de la salvación había desaparecido de su mano. En algún punto desconocido en el tiempo, se había apuñalado a sí misma en posición vertical en el suelo, 10 y más metros por delante. Además, la espada divina estaba rodeada por una masa de niebla negra. La diosa Artio. No, es espíritu divino de Artio. Yuri reveló la respuesta, presumiblemente viendo con el poder de la visión espiritual. Inmediatamente, los alrededores de su grupo y Godou comenzaron a brillar. Estaba claro que se había convertido en un campo de batalla, las inmediaciones liberaron súbitamente luz dorada. Esto es, la esencia de la tierra. Examinando el suelo radiante, Liliana murmuró con inquietud. Por otra parte, la niebla negra que rodeaba a la espada divina de la salvación se dispersó. Permíteme agradecerte, asesino de dioses de la espada. Utilizándola a la vez que me contuve, reuní gradualmente la esencia de la tierra. Como era de esperar, era la voz de la diosa Artio. Oh. Esta tierra se secará durante 100 años, convirtiéndose en una tierra inútil. Esto también, no se puede evitar. Esta esencia y mi alma servirán como sustitutos de la sangre de la resurrección. Godou se sorprendió. Hablando de eso, lo que permitió que la espada divina de la salvación y el rey del fin despertaran fue la fuerza vital de la diosa Artio, ¿verdad? Héroe perezoso, desciende aquí una vez más. Dicho esto, la niebla, que era el espíritu de la diosa, se disipó. Completamente aniquilado este momento. Además, el brillo dorado mostrado por el suelo comenzó a irse. Sin embargo, Godou sintió un escalofriante terror. Esto era porque el paisaje que les rodeaba cambió cuando la luz se disipó. En pocas palabras, esto se había convertido en una tierra de muerte. La vegetación en esta llanura abierta se había marchitado en un instante, inspeccionando las plantas, que eran blancas en los alrededores. El suelo reseco y desnudo fue expuesto. Con el suelo prácticamente vacío de agua, la arena blanca se dispersó y sopló el viento. En el pasado, los árboles habían ofrecido sombra a los viajeros, dispersos escasamente a través del paisaje. Estos estaban todos marchitos ahora. Todas las ramas y las hojas, todas las frutas estaban completamente muertas. Los troncos, ramas y hojas se secaron y se marchitaron como si todos los nutrientes hubieran sido succionados. Además, el viento que soplaba a través de esta tierra era excepcionalmente frío. Es probable que sea un efecto de la señora Aisa usando su autoridad de invierno. El viento frío se sentía tan frío como en pleno invierno. Como resultado, la imagen erial se reforzó aún más. Ese se siente como que algo terrible ha sucedido. Tal vez por su propia amonestación, la señora Aisa se acurrucó. Sin embargo, no había tiempo para preocuparse por ella. Godou al instante gritó. Todo el mundo, den prisa y salga de este lugar. Tomen a Aisa-san y al idiota Donnie juntos y vayan lo más lejos posible. Sus compañeras probablemente podrían predecir lo que iba a suceder aquí. Teniendo la mayor fuerza en los brazos, Erika llevó el cuerpo delgado pero musculoso de Donnie en su hombro mientras se le instó a la señora Aisa a escapar lo más rápido posible. Yuri y Liliana también asintieron ligeramente antes de salir, dándole a Godou un estímulo conciso. Entonces, Godou dirigió su aguda mirada hacia el lugar de 10 y más metros por delante. De pie en posición vertical con la espada divina de la salvación había un aristócrata. La ferocidad en su hermoso rostro estaba tan clara para ver como el óxido de hierro. Había una sombra tenebrosa de cansancio en su rostro. Aún así, los rasgos faciales correctos y formal del hombre emanaban una sensación de frescor. Naturalmente, este era el rey del fin. Sin embargo, no había color. Lo que debería haber sido el pelo claro blanco, un rostro pálido y hermoso, la ropa en su cuerpo, todo estaba cubierto por una fina capa de color gris. La única excepción era la espada divina apuñalada en posición vertical a su lado. En un movimiento ordenado, el aristócrata gris desenvainó su espada favorita, que brillaba con un brillo de platino. Nunca me esperaba una reunión tan pronto. Nos encontramos de nuevo, Kusanagi Godou. Sí. Pero todavía no te ves como si estuvieras en una condición de máximo. Sosteniendo la espada divina, la postura de pie del héroe permaneció imponente y sagrada como de costumbre. Sin embargo, usando sus ojos de un campione, Godou se dio cuenta de que su oponente estaba en un estado inestable, no importa cómo se viera. Consideró que el rey del fin simplemente desaparecería de un golpe ligero. Esto no se puede evitar. Es, probablemente, lo que debe ser dicho. El héroe gris admitió con una voz magnánima. Usando la última parte de su vida, mi madre falsa recogió la esencia de la tierra para ofrecérmela. Sin embargo, este nivel de esencia está lejos de ser suficiente.
Calculo que solo puedo permanecer en la superficie durante la duración de un solo golpe de espada. Sin embargo, francamente admitiendo su desventaja, el Rey Delfín continuó con indiferencia. Creo que esta duración es más que suficiente para exterminar a los 3 de ustedes, hacéisnos de dioses. Porque en este momento, estoy a punto de utilizar un gran ritual de pacto. ¿Qué dijiste? Mi madre sustituta ya ha ratificado el convenio de exterminio del Rey Demonio. Cuando una deidad, cuyo nombre está relacionado con el pacto, muere bajo la tiranía de un Rey Demonio, estoy obligado a dar rienda suelta al ataque de la venganza. A medida como el ejecutor de la antigua alianza. Después de terminar estos murmullos, el Rey Delfín levantó la espada divina alta hacia el cielo. Godot, contemplando con los ojos mostrando el color de cansancio como el óxido, habló al mismo tiempo. Kusanagi Godot. Para exterminarte a ti y a los 2 asesinos de dioses que partieron, procederé a hacer pivotar la espada una vez. Si eres capaz de soportarlo, esta batalla es tu victoria. La hoja de la espada divina se levantó en lo alto hacia el cielo. En lo alto, una bola de luz platina apareció con un diámetro de 100 metros. Esta esfera de luz, se asemejada a un mini sol, crepitó con un rayo blanco. Sin embargo, esto es imposible. Esta será mi victoria. La luz de la salvación a la que Godot se había enfrentado directamente ya un buen número de veces, se activó. Sin embargo, todo el cuerpo del Rey Delfín se llenó de poder mágico asombroso. Este era el poder mágico al igual que residía en el cuerpo del Rey Mono cuando el gran sabio igualando el cielo se fusionó con sus 2 dioses subordinados. Si este nivel de poder mágico se desatara en un ataque de salvación, incluso la hoja negra sería incapaz de resistir. En el instante en que estaba seguro de esto, Godot habló en voz baja, «¿Todavía eres capaz de luchar, Ama no Murakumo?» Afirmativo. A pesar de tener su punta delantera cortada, el socio respondió con toda su fuerza de vigor. Godot por sí mismo estaba gravemente herido, así, por una puñalada en el hombro izquierdo hecha por el arma de Donnie. Pero incluso así, todavía actuó con decisión, corriendo hacia el Rey Delfín mientras sostenía a Ama no Murakumo no Tsurugi con una sola mano. Incluso en un enfrentamiento mutuo, no había ninguna posibilidad de victoria. Después de todo, el oponente era el portador de la espada divina. Godot al instante tomó su decisión y comenzó a correr. El Rey Delfín contempló con calma a Godot. Habiendo luchado contra asesinos de dioses muchas veces en el pasado, era probable que predijera este tipo de acción. Hiciste esto como se esperaba. Al igual que él asintió, numerosos relámpagos comenzaron a descender desde la esfera de luz en el cielo. Fue como una tormenta repentina, pero con las gotas de agua de un rayo. En cuestión de unas pocas decenas de segundos, cientos, miles de impactos de rayos estaban echándose abajo en esta tierra en soledad de la muerte. Con el fin de evadir todos estos rayos acercándose al Rey Delfín, no había otra manera aparte de utilizar el Raptor. Invocando la 7ª encarnación de Beretragná, Godot entró en el reino de la velocidad divina. En consecuencia, pudo ser testigo de la trágica suerte de los alrededores devastados tan claramente como ver a cámara lenta. El rayo de la salvación caía sin parar mientras las explosiones de las olas de calor y choque atravesaron el suelo. Por otra parte, esta devastación se extendió varios kilómetros en todas las direcciones, lo que resultó en una situación similar a la del bombardeo. Godot tejió a izquierda y derecha para evadir la lluvia de relámpagos mientras que fue corriendo hacia el Rey Delfín. Gracias al camello, que había estado utilizando hasta ahora mismo, y le confería una gran resistencia contra el dolor, el hombro izquierdo no le dolía tanto obviamente. Pero después de haber cambiado al Raptor, ahora, cada paso que daba llevaba un dolor intenso a su cuerpo. Su brazo izquierdo estaba colgando sin ningún sentimiento debido a la herida de la espada. Aún así, Godot todavía apretó los dientes, con la intención de desencadenar un ataque en el Rey Delfín. En este momento, alguien apareció entre Godot y el héroe. Completamente envuelto en una tela blanca, un dios de la guerra, cuyo rostro estaba oculto detrás de una máscara roja, empuñando una hoja gruesa y pesada. Más importante aún, este dios de la guerra también era un usuario de la velocidad divina al igual que Godot. Mientras que evadía la lluvia de la caída de rayos, él o ella corrieron con la velocidad divina. ¿Quién habría esperado 2 contra 1 en esta situación? Del mismo modo que Godot apretó los dientes. Rey. Llevada en su mano derecha, Ama no Murakumo no Tsurugi susurró en voz baja. Godot preparó su resolución. Tenía la intención de ir más allá del dios de la guerra enmascarado bloqueando su camino, liberando totalmente la velocidad divina hasta llegar al Rey Delfín. Entrometerse en este camino por delante, el dios de la guerra enmascarado también utilizó la velocidad divina de nuevo. El dios no identificado estaba a punto de hacer pivotar la gran cuchilla en su mano para matar a Kusanagi Godot. La orden de abandonar por Kusanagi Godot de hace un momento. Las chicas que le servían de inmediato tomaron medidas para obedecer sus órdenes. Liliana utilizó la magia de vuelo para llevar a los 2 campeones con ellos, aterrizando en un lugar de 3 o 4 kilómetros de distancia del centro de la conmoción. Este lugar pasó a ser el límite entre el terreno baldío de la muerte y ordinarios pastizales.
Más de 1 millar de guerreros francos estaban descansando en este lugar. Eran las personas que solo habían escapado de las bolas de fuego del guerrero. Al verlos, los ojos de la señora Aisa de repente brillaron intensamente. Pero ella se dio cuenta de inmediato, algún tipo de fenómeno, y señaló en esa dirección. De todo el mundo. Esto es terrible, miren. La señora Aisa estaba apuntando a un tornado que avanzaba rápidamente por toda esta llanura en Germania. El tornado entró en el terreno baldío de la muerte. Arriba en el cielo en esa dirección, una gigantesca bola de luz se manifestó. Sin lugar a dudas, la espada divina de la salvación estaba a punto de despertar. El tornado se dirigía en la dirección de esa esfera de luz. Rápido y feroz como un vendaval. Uno de los héroes asesino de reyes demonios. Godou-san. Después de haber recibido una visión espíritu, Yuri susurró solemnemente, de repente llamó a cabo con una cara llena de preocupación. Naturalmente, la que se sorprendió al escuchar sus palabras fue la inteligente y aguda Erika. Ese es el compañero del Rey Delfín. El que estaba bloqueando frente a Godou y Sir Salvatore última vez. Entonces es 2 contra 1 lo mismo. Eso es muy malo para su majestad. Liliana-san. Ena fue sorprendida mientras que Yuri observó al caballero de cabellos plateados. Instada por la mirada de la Hime Miko, Liliana al instante comenzó los preparativos. Convocó la carta de triunfo que Kusanagi Godou había visto anteriormente. Una bolsa delgada hecha de tela. Al abrirla, un arma de color de acero fue revelada en el interior. Solo tengo un regalo de despedida para las 2 que están a punto de embarcarse en este viaje a través del tiempo. Dicho esto, dependiendo del uso, fácilmente se puede convertir en un arma capaz de aniquilar a un ejército. Por lo tanto, solo se permite un solo uso. Prudentemente decídanlo sobre el momento. Pues bien, adiós. Que la suerte les acompañe siempre. Este fue el regalo de despedida sorprendente que el héroe enmascarado les había otorgado a su salida. Al ver este objeto, Erika se quedó con los ojos abiertos. Lily, esto es. El arma mágica de Ion Smith Pluton-sama. La herramienta encargada de la autoridad del proyectil mágico de su majestad, por el bien de atravesar el pasillo del tiempo. Mientras que gritaba estas palabras, Liliana apretó el gatillo de este revólver de gran calibre. Actualmente en el otro lado del tiempo, ¿qué estaba haciendo Smith? Liliana no tenía idea. Tal vez todavía estaba esperando en la residencia de Plutarco, o tal vez había regresado a su base de operaciones de Los Ángeles. Sin embargo, se transmitió definitivamente. Después de amartillar el martillo y apretar el gatillo, Liliana podía sentir el poder divino masivo que residía en la pistola. Ella señaló la boca del cañón hacia el terreno baldío de la muerte, que estaba siendo devastado por un rayo. Desde la boca del cañón, un destello de luz pálida fue liberado, volando como un dragón de luz feroz. Liliana no tenía como objetivo cualquier objetivo. El arma mágica de color de acero no requería nada de ese tipo. El destello de luz pálida voló de forma automática hacia el objetivo representado en la mente de Liliana, el dios de la guerra del viento. Por otra parte, trascendió velocidades ordinarias para alcanzar la velocidad divina. Los proyectiles mágicos de Ion Smith Plutón eran incluso capaces de alcanzar el reino de la velocidad divina. Ama no Murakumo, pasa este mensaje a su majestad. Dile que Liliana-san va a encontrar una manera de lidiar con el dios de la guerra del viento. Ena desesperadamente llamó a su pareja muy lejos. El dios de la guerra del viento había aparecido de repente, bloqueando a Godou. Sin embargo, después de haber recibido el mensaje de Ena pasado por Ama no Murakumo no Tsurugi, Godou decidió confiar en sus compañeras y siguió corriendo hacia adelante con la velocidad divina del raptor. Entonces fue testigo de ello, el destello de luz pálida, de repente volando sobre él. Era bastante similar a los proyectiles mágicos a menudo utilizados por el asesino de dioses enmascarado. Residiendo en ella estaban los poderes divinos que las balas ordinarias no podían poseer, como el seguimiento automático y alcanzar el reino de la velocidad divina. El proyectil mágico infaliblemente golpeó el flanco del dios de la guerra enmascarado. Como miembro del indestructible, acero, el dios de la guerra fue completamente ileso. Sin embargo, el impacto del proyectil mágico lo envió volando lejos. No hubo más obstáculos. Sucedió exactamente como Ena le había dicho a través de Ama no Murakumo no Tsurugi. Así que esta era la verdadera identidad de la carta de triunfo, realizada por Liliana. La sensación de agradecimiento por la asistencia de sus compañeras, Godou finalmente llegó ante el Rey Delfín. El héroe gris estaba vertiendo actualmente una enorme cantidad de poder mágico en su espada en lo alto. Desde lo alto, la esfera de luz blanca fue liberando un rayo con mayor intensidad. Usando la velocidad divina para llegar aquí, Godou acortó la distancia con Ama no Murakumo no Tsurugi. Más que buscar el cuerpo del Rey Delfín, dirigió la espada divina de la salvación que fue levantada hacia el cielo. En el instante en que las 2 espadas sagradas de acero se enfrentaron violentamente, Godou cantó palabras de hechizo. Oh Sol inmortal, te ruego que me otorgues la luminosidad del semental. La tercera encarnación de Beretragna era el caballo blanco.
Habiendo causado un gran sufrimiento a los francos, el héroe se había convertido irónicamente en el enemigo de la población, suficiente para ser objetivo del martillo de luz de la justicia. En este momento, Godou le permitió a Ama no Murakumo no Tsurugi absorber la fuerza del caballo blanco. El cuchilla divina negra de Bakoku fue infundida con un esplendor dorado, convirtiéndose en un fragmento del sol en la forma de una espada. Soportando este enorme poder por completo, la espada divina de la salvación también entró en erupción con un deslumbrante brillo. Las hojas de las espadas místicas blanca y negra se golpearon entre sí por aproximadamente 10 segundos y más. Entonces, el sol blanco desapareció de su cabeza. La tormenta de relámpagos también se detuvo. Atacada por el fragmento del sol, la espada divina de la salvación sufrió daños extremos como se esperaba. El rey delfín procedió a desaparecer de nuevo, después de haber agotado todo el poder en su ataque de la espada. Con su propietario habiéndose ido, la espada divina de la salvación cayó al suelo, apuñalando su punta en el suelo. Pero Godou fue golpeado en todo, así, su brazo izquierdo quedó colgando inerte. Debido al efecto de usar el raptor y el caballo blanco, al mismo tiempo, su cerebro sufrió un dolor agudo como si estuviera a cielo abierto. Además, no solo era la parálisis que acompañaba al final del uso del raptor presente, sino que también ocurrió inmediatamente. Por último, la victoria se obtuvo por fin. Sin embargo, Godou fulminó con la mirada a la espada divina de la salvación, apuñalada en posición vertical en el suelo. La espada del héroe todavía estaba impregnada de luz platina, brillando. Godou habló con certeza: todavía estás vivo, ¿verdad? Sí, es como dices. Pero aún así, el hecho de tu victoria no cambia. En verdad, eres magnífico. La espada divina de la salvación respondió en el tono frío de voz de un aristócrata. De hecho, Godou asintió. Incluso con su cuerpo destruido, siempre y cuando existiera esta espada en el mundo, el rey delfín no perdería. Seguramente, él iba a despertar innumerables veces. Los héroes de acero prácticamente todos tienen cuerpos inmortales, ¿verdad? Así que esta es la forma de tu inmortalidad. En efecto, siempre que la espada divina de la salvación continúe existiendo, puedo resucitar en repetidas ocasiones sobre la tierra. Incluso si la hoja está cubierta de óxido y decrépita más allá de compararse, siempre y cuando se ejecute la secuencia correcta, puedo descender una vez más. En la misma manera que la realizada por mi madre falsa esta vez. Esta fue la manifestación de la inmortalidad del rey delfín. Godou murmuró en voz baja: este es un poder tan problemático. Disculpas. Nuestra reunión vendrá con el tiempo. Oraré para que algún tipo de mala suerte se levante y nos haga reunirnos entonces. ¿Por qué? El encuentro y sacrificio de un oponente para quien no llevo ira ni odio. No es simplemente demasiado trágico. Dejando detrás estas palabras, la espada divina de la salvación se desvaneció. Lo más probable es que había ido hacia alguna parte, con el fin de permanecer en un profundo sueño en algún lugar en este mundo a principios del siglo V, con paciencia aguardando su hora para despertarse. Reflexionando sobre la dirección futura del héroe errante, Godou suspiró.